900 millones, 100 semanales, perdón. Bueno, fíjate, el Banco Central, a través de las asignaciones de divisas que recibe el Ejecutivo Nacional, por el hecho de la potestad que tiene de obtener las mismas en función de las compras que realiza, demanda aproximadamente unos 47.000 millones, 57.000 millones de dólares al año. En el 2012 fueron aproximadamente esa cifra, de los cuales se destinaron a la actividad productiva más de 46.000 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Que ese movimiento de divisas es importante y en la apreciación que tenemos, que es suficiente para la economía venezolana. Es decir, hay ciertas y determinadas distorsiones que se están estudiando, evaluando, para verificar qué está pasando con las divisas que se están demandando, porque lo que estamos observando es que, indudablemente, en el marco de las necesidades que requiere nuestro país para funcionar, desde el punto de vista económico, por supuesto, las divisas que se están asignando creemos que son suficientes. Y en ese marco, en el contexto de lo que se está llevando por el SICA, 100 millones semanales unidos a lo que se liquida por Cadivi, por supuesto, eso creo que está en el marco de las necesidades reales del país. A lo mejor hay demandas de carácter superfluo, que de hecho es algo que observamos en los estudios que hicimos en el indicador de precios esta semana. Presidente, ¿cuáles son, a su juicio, esas distorsiones? Porque, bueno, la mayor parte de la población, que de manera especial durante este año se ha visto impactada por el tema de la inflación y algunos de los elementos que asegura parte del sector privado que han tenido influencia en el tema de la inflación es el tema del ajuste cambiario que se hizo a comienzos de año, este tema del dólar paralelo que ha tenido un incremento pero increíble, una cosa bárbara, que escapa aparentemente a toda racionalidad. Pero la mayor parte de la población a veces no entiende bien dónde están las fallas. El presidente Maduro en la Asamblea Nacional habló de cadivismo. Utilizó este término para referirse, bueno, a una cantidad de elementos dañinos que estarían siendo aplicados o que han venido funcionando de esa manera. ¿Dónde están los problemas y por qué no logran, digamos, solucionarse? Bueno, en el caso específico, pudiera ser que hay una demanda de importaciones innecesarias o superfluas. Además de eso, otras situaciones que indudablemente distorsionan, pues en el contexto de lo que estamos haciendo, y es innegable que tenemos un dólar oficial a 6.30, pero se está manejando a través de medios que interesan impactar la economía, un dólar que ha escalado a cierto determinado precio. Por supuesto, marcan los precios, los comerciantes, los productores, algunos marcan los precios, por supuesto, a ese dólar, si se quiere, entre comillas, ilegal. Y por supuesto, eso tiene cierto y determinado impacto porque al fijar precios se generan expectativas que impactan nuestra economía porque hay una distorsión. Esa brecha, indudablemente, tenemos que eliminarla y, de hecho, para eso estamos justamente trabajando y ya hay algunas medidas. Y vendrán medidas complementarias. En el caso específico, bueno, se está haciendo una reforma a la ley de ilícitos cambiarios que ya fue introducida a la Asamblea respectiva, a la Asamblea Nacional, y está la ley de mercado de valores que también tiene una finalidad, un propósito con respecto a esto y es complementario. Y en ese ámbito, bueno, en el marco del habilitante, como ya bien ustedes conocen, se introdujo y ya lo que esperamos es las decisiones de la Asamblea con respecto a esos dos instrumentos y en consecuencia con otras medidas complementarias de política monetaria, conjuntamente con política fiscal y en el marco de una coordinación con el Ejecutivo, lograr entonces romper esa brecha y por supuesto buscar una senda con un tipo de cambio más favorable a los intereses del país. Algunos sectores políticos que hacen oposición al gobierno y algunos economistas que representan organizaciones han señalado, y no de ahora, desde hace ya varios años, que el problema está en el tema del control de cambio. ¿Usted cree que esté allí? No, indudablemente los controles traen problemas, pero imagínate tú si nosotros no tuviésemos un control de cambio. Fíjate tú, en el año 2002-2003, cuando no existía control de cambio y se implementó por razones que todos conocemos, donde la industria petrolera bajó su producción de petróleo, donde los ingresos por divisa bajaron drásticamente. Bueno, ahí hubo la necesidad precisamente de generar un control de cambio porque estábamos observando que las reservas internacionales empezaron a caer drásticamente y era producto precisamente de una demanda exacerbada. Y por supuesto, si no se tomaban esos controles, se generaba lo que todo se genera pues, desde el punto de vista de los impactos.
En el caso actual, yo lo que creo que el control de cambio hay que fortalecerlo, no solamente desde el punto de vista de algunas medidas complementarias para evitar distorsiones, sino que desde el punto de vista informático, de sistemas para los efectos de las instituciones que administran o que distribuyen las divisas para que operen en una forma mejor y bien conectadas con los organismos públicos. Sobre el tema de esas distorsiones, algunos, incluso parlamentarios, todavía estuvo aquí un diputado Saúl Ortega del Partido Socialista Unido de Venezuela. Él decía que bueno, uno de los elementos que tenía que corregirse era el tema de abrir la posibilidad para que fuesen publicadas aquellas empresas que estaban recibiendo los recursos, porque como usted bien dice, es una de las cosas que se ha señalado, que algunas solicitan una cantidad de recursos, pero son empresas de maletín o no tienen la necesidad de esa cantidad de divisas que piden. Y que el hecho de publicar esos listados permitiría ejercer una mayor contraloría de parte de distintas fuerzas políticas, institucionales, sobre esos recursos. ¿Usted lo ve como una posibilidad o como una necesidad? Bueno, yo creo que toda medida que conduzca precisamente a evitar distorsiones y, por supuesto, algunas situaciones inusuales en el marco de las operaciones que se transan en el contexto económico y a través de las instituciones, indudablemente que cualquier medida que contribuya a eso tiene que tomarse. Pero aquí, desde todo punto de vista, ya incluso se han accionado aspectos relacionados con las operaciones inusuales, como bien en el caso específico de Cadivi. Hay una cantidad de personas detenidas, por supuesto, no solamente bajo funcionarios o funcionarios de bajo rango, sino que también funcionarios de bajo rango, pero también con personas externas, porque generalmente se detectó que, bueno, ciertas determinadas personas coordinaban acciones que fueron detectadas y en consecuencia se están tomando las acciones respectivas, que todavía continúan.